La raíz velar en los nombres del gato. Distribución lingüística e historia de su difusión. 1. Introducción. Un fenómeno fonológico transversal. Entre los fenómenos más fascinantes de la lingüística histórica y de la fonética comparada se encuentra la extraordinaria convergencia, observable en decenas de lenguas no emparentadas entre sí, o emparentadas solo de forma muy lejana, en torno a un núcleo consonántico común para designar al gato doméstico. La consonante velar sorda K y sus variantes velares o uvulares, a veces acompañadas o seguidas de vibrantes, nasales u oclusivas dentales. Este núcleo, que puede transcribirse esquemáticamente como cat, aparece en el latín catus, en el alemán katze, en el inglés cat, en el neerlandés cat, en el sueco y el noruego cat, en el turco kedi, en el finlandés kisa, en el árabe kit, en el hebreo katul, en el armenio katú, en el georgiano kata, en el gales kat, en el bretón kaz, y aún fuera del área euromediterránea, en el hausa kianua y en el malayo kuching. El presente ensayo, primero de dos contribuciones complementarias, se propone documentar esta distribución mediante un amplio repaso comparativo, analizar sus orígenes a través de la filología histórica y reconstruir los caminos de difusión del animal y de su nombre desde el norte de África y el cercano Oriente hacia Europa y más allá. Las causas cognitivas y fonéticas del fenómeno, que constituyen una perspectiva distinta y complementaria, serán objeto del segundo ensayo. 2. La distribución geográfica y lingüística de la raíz velar. La presencia de la raíz cat es particularmente masiva en el área euromediterránea, donde abarca familias lingüísticas de cepas genéticas muy diversas. En las lenguas romances, el término dominante desciende del latín tardío catus, atestado por primera vez en Palladio, en su obra sobre la agricultura, en el siglo IV de nuestra era, como alternativa al clásico felis, italiano gato, español y portugués gato, francés chat, con espirantización de la velar en palatal, rumano pisica, que convive también con la forma regional kotoi. Las lenguas germánicas conservan el tipo más transparente y directo: alemán katze, neerlandés kat, inglés kat, sueco, noruego y danés kat, islandés koetur, frisón kat. Las lenguas célticas muestran la misma raíz sin excepciones de relieve: galés cat, irlandés cat, bretón caz, córnico caz. La unidad del tipo velar en este conjunto es tan compacta que a primera vista parece el reflejo de una herencia indoeuropea común. Sin embargo, como se verá, la cuestión del origen es bastante más compleja. También entre las lenguas eslavas la raíz velar está bien representada, aunque con variaciones articulatorias que señalan su recepción por préstamo más que su herencia directa: polaco kot, checo kotka, ruso koska y kot, este último para el macho, serbocroata machka, con la velar precedida de africada. Las lenguas bálticas confirman la misma estructura: lituano kate, letón kakis. El griego moderno utiliza predominantemente gatos, un préstamo medieval de área romance, pero la koiné helenística conocía ya el término katos o kata, atestado en papiros egipcios de época imperial. El dominio semítico ofrece variantes fonológicamente afines pero articulatoriamente más posteriores. En árabe clásico y dialectal, la forma más extendida es kit, con consonante uvular, es decir, una oclusiva producida a la altura de la úvula, aún más posterior y gutural que la velar K de las lenguas europeas. En hebreo rabínico y talmúdico,
El término es catul, con consonante faríngea aspirada seguida de dental y líquida. Una estructura consonántica también netamente gutural. El maltés, lengua semítica de fuerte sustrato siciliano-italiano, usa catus, manteniendo la uvular árabe. El siríaco y el arameo prefieren sunará, pero algunas variedades neoarameas orientales conocen también cata y formas derivadas. En conjunto, la consonante gutural o uvular del semítico se alinea funcionalmente, si no fonéticamente, con la velar de las lenguas europeas. Ambas sitúan la articulación en la parte posterior del tracto vocal, a diferencia de los términos labiales o dentales que caracterizan las tradiciones denominativas alternativas. Fuera del área euromediterránea, la situación es más variada. El turco kedi es un préstamo del griego o del persa medieval gadú. El georgiano kata es también verosímilmente de origen griego o latino. El armenio katú sigue la misma pista. El azerbaiyano, el kazajo, el kirguís y el uzbeko usan formas con fricativa labial o vibrante, como pishik, misik y mushuk, sin velar inicial. En el África subsahariana, el suajili paca posee una velar medial pero no inicial. El hausa kianua, al contrario, exhibe una velar inicial neta. El malayo y el indonesio kuching presentan una velar inicial seguida de africada palatal, en un contexto de probable influencia árabe islámica mediada por las rutas comerciales del Océano Índico. El Asia Oriental sigue tradiciones completamente autónomas. El chino mandarín Mao, el japonés Neko, el coreano Goyani no tienen ningún punto de contacto con la raíz velar. El sánscrito utiliza Mariara y Vidala, el hindi Vili, ausencia total de la estructura cat. La conclusión de este repaso es clara. La raíz velar no es un universal lingüístico absoluto, sino una dominancia areal muy marcada e históricamente determinada, fuertemente concentrada en el área euromediterránea, en el cercano oriente semitizado y en las zonas alcanzadas por las rutas comerciales fenicio-púnicas, romanas e islámicas medievales. Una distribución tan estructurada exige explicación histórica. 3. Los orígenes del latín catus. 3 hipótesis en contraste. El nudo etimológico central es el origen del latín tardío catus. Los estudiosos se han dividido entre 3 escuelas interpretativas principales, ninguna de las cuales puede considerarse aún definitivamente resuelta. La primera, que podría llamarse la hipótesis germánica, fue sostenida por Adolf Fick en el siglo XIX y retomada por algunos autores del tesoro de la lengua latina. Propone que el latín catus sea un préstamo de una forma germánica prehistórica reconstruida como catuz, atestada en alto alemán antiguo caza, en sajón antiguo catus, en nórdico antiguo coeter. La dificultad insalvable de esta tesis reside en la cronología. El término catuz germánico podría ser a su vez un préstamo del latín tardío, no su fuente. La dirección del préstamo, lejos de estar demostrada, es precisamente lo que hay que explicar, y la argumentación corre el riesgo de volverse circular. La segunda hipótesis, quizás la más convincente desde el plano histórico-cultural, remite el término a una fuente norteafricana, probablemente bereber o nubia, y está sostenida por varios comparatistas franceses de la escuela de André Martinet, además de por recientes investigaciones zooarqueológicas. El punto de partida de esta tesis es la historia misma del gato doméstico. Domesticado en la región siro-palestina y anatólica a partir del séptimo milenio y medio antes de nuestra era, el gato está documentado en Egipto desde el tercer milenio,
pero se difunde en el Mediterráneo central y occidental sobre todo a través de las rutas fenicio-púnicas, a partir de la Edad del Hierro. Es plausible que las poblaciones norteafricanas, en contacto directo con el animal domesticado desde época muy antigua, dispusieran de un término local con estructura velar o uvular, distinto del egipcio miu, que imitaba el maullido amistoso del animal. La convergencia entre los términos semíticos kit y catul y las formas romances y germánicas sería en este caso explicable como estratificación de un sustrato norteafricano común. La tercera interpretación, preferida por la lingüística moderna de contactos, postula un modelo de difusión radial, a partir de un área geográfica precisa, verosímilmente el Egipto romano o la Siria palestina de los primeros siglos de nuestra era, donde los gatos domésticos eran ya ampliamente comercializados. Un término de área semítica o norteafricana se irradió hacia Europa a través de las rutas comerciales del Imperio Romano, sufriendo adaptaciones fonéticas en las distintas lenguas receptoras. El hecho de que catus esté ausente en el latín arcaico y aparezca solo en textos de la época imperial tardía es plenamente coherente con este esquema. El animal y su nombre se difunden juntos, siguiendo las mismas arterias comerciales y militares. 4. El recorrido histórico de la raíz velar. Los datos históricos y zooarqueológicos disponibles hoy permiten esbozar un recorrido coherente para la difusión de la raíz velar junto a la difusión misma del gato doméstico. La domesticación del gato, iniciada en la región siro-palestina y anatólica en torno a 7500 años antes de nuestra era a partir de la subespecie Felis silvestris líbica, está documentada en Egipto desde el tercer milenio. Las primeras atestaciones de gatos domésticos en el Mediterráneo central y occidental se remontan a la Edad del Hierro, entre el siglo IX y el siglo VII antes de nuestra era, y están estrechamente vinculadas con las rutas comerciales fenicio-púnicas. Los fenicios, hablantes de una lengua semítica noroccidental, difundieron verosímilmente tanto el animal como su nombre de tipo cute hacia las costas de Cerdeña, Sicilia, Túnez y el sur de España. Sobre esta primera capa se injerta el vector romano. Con la expansión capilar del imperio, el gato doméstico alcanza el norte de Europa, desde Britania hasta Germania, desde Panonia hasta Dacia, sobre todo entre el siglo I y el siglo II de nuestra era, llevado por legionarios, comerciantes y colonos. Con él viaja el término latino catus, que se impone progresivamente sobre el clásico felis en las variedades romances habladas. Un segundo impulso de difusión de la raíz velar tiene lugar durante el período medieval a través de las rutas comerciales islámicas, que llevan el gato, y probablemente el término árabe kit, hacia el África subsahariana y hacia el Asia meridional y sudoriental. El malayo kucing, ampliamente utilizado en la Indonesia islamizada, es probablemente un préstamo o una adaptación de origen árabe mediado por los intercambios islámicos del Océano Índico, y constituye el extremo más oriental de esta segunda ola de difusión. En este marco, la distribución geográfica de la raíz velar no es casual ni primordial. Refleja con notable fidelidad el mapa de las grandes rutas comerciales de la antigüedad y del medievo, superponía N2E casi perfectamente a los recorridos documentados de difusión del propio animal. 5. Las otras tradiciones denominativas, contraejemplos y alternativas. Un análisis riguroso del fenómeno exige que se consideren sin reticencias los numerosos casos en que la raíz velar está ausente o es minoritaria, porque es precisamente la comparación con las estrategias denominativas alternativas lo que ilumina la especificidad histórica de CAT.
La tradición más antigua y culturalmente arraigada es la de la onomatopeya del maullido. El egipcio antiguo Miu, con su transparente imitación del sonido amistoso del animal, dejó huella en toda la órbita cultural egipcia y en las lenguas que entraron en contacto con ella. El copto emou, y en el horizonte el griego tardío ailuros, cuyo segundo elemento ha sido a veces vinculado a la raíz aíolos, que significa movible o ágil, aunque podría encubrir un sustrato fonosimbólico. Esta tradición sobrevive vigorosa en muchas lenguas del mundo que elaboraron sus términos de forma independiente. El chino mandarín Mao, el japonés Neko, el hindi Bili, el somalo Bisad. Lo que une a estos sistemas denominativos es la centralidad del sonido emitido por el animal como principio generador del nombre, en un proceso de onomatopeya directa que prescinde de cualquier contacto cultural con el área semítica o norteafricana. Una segunda familia autónoma es la de los términos labiales y sibilantes nacidos de los sonidos de llamada utilizados por diversas culturas para atraer al gato. El noruego puse, el irlandés pus, el turco pisi pisi, el persa pisi pisi. El inglés pus es verosímilmente de origen noruego o céltico. Estos términos parecen haberse cristalizado en torno al sonido labial más sibilante de la llamada, un fonema que se produce de forma natural en el gesto de llamar al gato, y constituyen por ello una tradición fundada en la pragmática de la interacción entre el ser humano y el animal, no en la historia de las migraciones comerciales. Existe finalmente una tercera tradición, minoritaria en las lenguas vernáculas pero significativa en el plano intelectual, que denomina al gato a partir de sus características morfológicas o de comportamiento. El latín felis, relacionado con una raíz indoeuropea evocadora de la fiereza o del pelaje, dejó huella en los términos cultos como felino y en el sistema lineano, pero no tuvo continuidad vernácula. El griego ailuros, literalmente el de la cola en movimiento, capta un rasgo conductual característico del animal, el de mover la cola con ininterrumpida gracia, y lo convierte en fundamento de un nombre que mira al gato desde fuera, como observador naturalista, no como protagonista de una red de intercambios comerciales. 6. Conclusiones. El repaso realizado demuestra que la raíz velar cat en los nombres del gato no es un universal lingüístico absoluto, sino una dominancia areal muy marcada e históricamente determinada. Su geografía coincide de forma impresionante con las grandes rutas de difusión del gato doméstico, donde el animal llega a través del comercio fenicio púnico, romano o islámico medieval, llega también la raíz velar, donde el gato está presente desde época más remota en contextos rituales o simbólicos, como en el Egipto faraónico, prevalece en cambio la tradición onomatopéyica del maullido. El animal y su nombre viajan juntos, inseparables como la mercancía y su etiqueta. Esta distribución histórica, por muy elocuente que sea, no explica sin embargo por qué la raíz velar se arraigó con tanta facilidad en lenguas genéticamente distantes, adaptándose sin resistencia a sistemas fonológicos muy diversos entre sí. Tampoco explica por qué los sonidos del tipo cat parecen tan apropiados para denominar al gato en un número tan amplio de culturas, al punto de ser a veces reinventados de forma independiente allí donde el préstamo no es documentable con certeza. A estas preguntas responde el segundo ensayo, que aborda el fenómeno desde la fonética experimental, la onomatopeya del resoplido defensivo y la pragmática de la llamada, explorando las razones cognitivas por las que una consonante producida en la parte posterior del tracto vocal parece tan naturalmente asociada, para muchas culturas humanas, a la imagen de este particular animal.